Hello, Stephen King here. Stephen King here. I've got a new book. It's called If It Bleeds. So this is chapter 1 of If It Bleeds. Pineborough Township is a community not far from Pittsburgh. Although much of western Pennsylvania is farm country, Pineborough boasts a thriving downtown with just shy of 40,000 residents. As you enter the municipal city limits, you pass a gigantic bronze creation of dubious cultural merit, although the residents seem to like it. This is, according to the sign, the world's largest pine cone. There is a turnout for people who want to picnic and take pictures. Many do, some posing with their younger children on the cone scales. A small sign reads, "No children over 50 pounds on the pine cone, please." On this day, it's too cold for picnics. The Porta-John has been taken away for the season, and the bronze creation of dubious cultural merit is decked out in blinking Christmas lights. Not far beyond the giant pine cone, close to where the first traffic light marks the beginning of downtown Pineborough, is Albert McCready Middle School, where almost 500 students attend grades 7, 8, and 9. No teacher strikes. At 9:45 on the 8th, a Pennsy speed delivery truck pulls into the school's circular drive. The delivery guy gets out and stands in front of his truck for a minute or two, consulting his clipboard. Then he pushes his glasses up on the bridge of his narrow nose, gives his little mustache a stroke, and goes around to the back. He rummages and retrieves a square package about 3 feet on all sides. He carries it easily enough so it can't be too heavy. At the door is an admonishment reading, "All school visitors must be announced and approved." The driver pushes the button on the intercom below the sign, and Mrs. Keller, the school secretary, asks him how she can help. "Got a package here for someone called..." He bends to look at the label. Boy, howdy. Looks like Latin. It's for the Nemo impuni, or maybe you say impuni. Mrs. Keller helps him out. "The Nemo me impuni lasacet society, right?" On her video monitor, the delivery guy looks relieved. "If you say so, the last word is society for sure. What does it mean?" "Tell you inside." Bienvenidos a un nuevo episodio cargado de suspenso, intriga, eventos paranormales, traumas psicológicos, incluso caben hasta historias de romanticismo. Los protagonistas de este episodio son Stephen King y Sarah Lark, con 2 libros, La sangre manda y El secreto de la casa del río respectivamente. Lo que escucharon al comienzo fue una leve intervención hecha por el mismísimo Stephen King para promocionar el libro del cual les voy a hablar a continuación. Y para comenzar a hablar de este libro, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué hace que las novelas de Stephen King sean tan atrapadoras y tan conquistadoras de nuestras mentes? La respuesta puede que sea muy personal, pero tal vez sea el hecho de que sus narrativas, pese a estar rodeadas de terror, cosas paranormales, también tengan incrustadas esas partes íntimas de la ternura, la pasión, los deseos del ser humano ante la soledad, la desesperación que cualquier mortal puede experimentar en cualquier momento ante determinada situación. Y lo interesante de esto es que lo puede transmitir desde diversos géneros literarios que bien pueden ser cuentos, novelas, epopeyas y hasta guiones. Entonces le doy la bienvenida a este episodio, no sin antes decirles que si alguno de ustedes desea ser parte de la comunidad que apoya y dona a este programa, lo puede hacer a través de mi cuenta de Patreon en patreon.com/Camilo Petrucci, o también puede irse directamente a camilopetrucci.com o a la descripción de este episodio donde también encontrará el link.
finalmente quiero agradecer a las personas que ya están apoyando, que están aportando su granito de arena para que este podcast pueda sostenerse y seguir en pie. Hablemos de libros, hablemos de escritores. ¿Y ahora qué leo? Un podcast de Camilo Petrucci. If It Please, como es el título original en inglés o en español, que lo conocerán como La Sangre Manda, reúne 4 nuevas historias, todas con temas vintage de King, con su propio toque particular, y debo aclarar que si usted tiene pensado leer este libro, le recomiendo leerse también The Outsider o verse la serie de HBO basada en este libro, que en español lo conocerán como El Visitante. Y también lo invito a que se lea la trilogía de Bill Hodge. ¿Por qué les digo esto? Porque a pesar de que este libro que les vengo recomendando tiene 4 historias diferentes, una de ellas será la cara principal de este libro y es la historia que nos narra acerca del personaje Holly Pickney. Este libro va a contarnos cosas muy detalladas de esta investigadora que aparece como protagonista en los otros libros mencionados. Así que por eso mi sugerencia y mi invitación es leerse los otros libros y verse la serie de HBO para poder tener un panorama más extenso de la vida de esta investigadora. Como les decía, Holly Gibney es una investigadora privada donde en esta historia aparece viendo noticias de última hora sobre un ataque bomba en una escuela secundaria y ella empieza a notar algo extraño sobre el periodista Chet Ondowski, quien es el que está informando la noticia. Resulta que una pequeña investigación de antecedentes sugiere que el hecho de que este periodista sea el primero en la escena en incidentes de horrendas carnicerías no ha sido solo una mera coincidencia, y Holly se pregunta si el reportero podría estar causando atrocidades deliberadamente. A partir de allí vamos a encontrarnos con unos sucesos de análisis forenses, investigaciones y descubrimientos, incluso paranormales, que harán recordar mucho a los sucesos que Holly vivió en los otros libros donde ella aparece. Otro capítulo se llama El teléfono del señor Harrigan, y esta historia ya narra un poco a ese territorio clásico que conocemos de King, donde encontraremos sucesos lúgubres y la fascinación del autor con las formas en que la tecnología puede ser, digámoslo, explotada por fuerzas sobrenaturales. En este caso, un literal fantasma. Allí veremos que la historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Estados Unidos y encontraremos a Craig, quien es un chico pequeño de tan solo 9 años, y también encontraremos a John Harriman, quien es un multimillonario retirado que decide irse a vivir sus últimos años en ese pueblo. Ellos se van a conocer ya que este chico tiene mucha fascinación por los libros, haciendo que John lo contrate por unas cuantas horas al día para que le lea libros. Allí es donde el escritor nos introduce a conocer el primer iPhone que Apple sacó a la luz y el cual será el elemento principal para conectarnos de una manera gótica con el mundo del más allá y que girará en torno de estos dos personajes. La novela más extraña y quizás la menos coherente es también la más bella, de una forma algo curiosa. The Life of Shock, o La vida de Shock, como lo quiera llamar, son 3 historias separadas pero vinculadas para contar la biografía de Charles Grant, pero a la inversa. Es decir, comenzando con su muerte por un tumor cerebral a los 39 años y terminando con su infancia en una casa supuestamente embrujada. Aunque el primer y el tercer acto dependen en gran medida de la fantasía y lo sobrenatural, es la parte media lo que destaca por su ternura completamente humana. Esta historia es bastante particular porque al principio nos lo hacen ver como una especie de semidios, o por lo menos uno de los personajes más importantes del país, ya que al morir por todos lados se ven vallas donde nos recuerdan lo loable que era este personaje. El resultado que encapsula toda esta tercera historia de este libro se traduce en una narración ligeramente surrealista y totalmente atractiva sobre la danza, la música, la mortalidad y la aceptación. Finalmente, el último capítulo es La Rata. Su protagonista, Drew Larson, es un escritor luchador que ha producido media docena de cuentos
y ha intentado y fracasado 3 veces en terminar una novela. Cada fracaso trae consigo un mayor grado de daño psicológico. Aquí en La Rata encontramos el último intento desesperado de Drew por completar una novela. Entonces lo que hace es aislarse en una cabaña en los profundos de los bosques del norte de Maine, donde se va a volver a enterar o a redescubrir que el arte también es una espada de doble filo. Una que puede provocar euforia, desesperación y en momentos extremos la locura. Pasemos a nuestro segundo protagonista de este episodio, el cual es por parte de la escritora Sarah Lark. Dentro del libro de Sarah Lark, cuyo título es El secreto de la casa del río, caben perfectamente tanto la intriga como también el suspenso por conocer las historias que nos serán reveladas allí. Digo esto porque resulta que nuestro personaje Elinor tendrá que descubrir por sí misma la verdadera historia de su verdadera familia. Dentro del libro vamos a situarnos en distintos lugares del planeta que van desde Viena, donde transcurre la historia en el presente, así como otros lugares que evocan al pasado como Croacia y Nueva Zelanda. La historia comienza con Elinor, una historiadora de profesión cuyo talento jugará mucho en esta historia. Ella se ve enfrentada ante la difícil situación de su prima Carla tras un grave problema en sus riñones, haciendo que se vea incluso en la necesidad de buscar en lo posible un donante de riñón. Ante esta novedad, Elinor, a pesar de que su esposo no tenga la mejor relación con su prima y casi ni se hablen, toma la decisión de hacerse el respectivo análisis de sangre para convertirse en candidata para donar su riñón. El esposo, por supuesto, es un tipo casi pedante que se opone totalmente y le pone 1000 excusas para no hacerlo, y a pesar de todo, ella sigue firme en su decisión. En mi opinión, la personalidad del esposo de ella es alguien totalmente despreciable, frío, que no le importa nada, excepto su ego. Pero entonces el nudo que se empieza a dar en esa historia es cuando ella llega al hospital, se encuentra con su mamá totalmente triste al saber que el estado de la prima Carla va empeorando y decide contarle la decisión que tomó. Lo único es que se lleva la sorpresa de que la mamá, en vez de apoyarla, la lleva a un rincón para decirle que no lo haga. Es más, que ni siquiera piense en hacerse el análisis de sangre para ver si hay alguna posibilidad. Elinor, por supuesto, empieza a decepcionarse profundamente de su mamá, y antes de que ella explote de ira, es cuando la mamá le cuenta que en realidad ellos no son parientes. Es decir, la abuelita de Elinor nunca fue descendiente de sus bisabuelos y aparentemente fue una niña que fue acogida en esa familia, la familia Parlov. Lo que pasa es que con el pasar del tiempo no tuvo problema en darse a conocer con el apellido de esa familia. Allí es donde nos llevará a recorrer varios lugares y nos brindará historias de amor, sufrimiento, mucha intriga y suspenso sobre lo que pasó con su verdadera familia de sangre, haciendo que uno como lector se vea inmerso y atrapado en descubrir esa historia oculta de la que en realidad la ascendencia de Elinor tuvo que pasar. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Yo soy Camilo Petrucci, creador de este podcast, y agradezco a todos ustedes por llegar hasta el final. Recuerden que pueden compartir este episodio en sus redes sociales y suscribirse desde su plataforma favorita. Gran abrazo digital y hasta un próximo episodio.